En la número 9, aquí vamos a, bueno, hablar un poquito de lo que son titulaciones argentométricas y también lo que tiene que ver con dureza del agua. Por lo general, en este tipo de titulaciones, lo que son argentométricas, recuerden que eso tiene que ver con lo que es la plata, ¿verdad? Liberación de plata. Entonces, para este tipo de titulaciones y para lo que es dureza del agua, siempre la relación entre la reacción va a ser de 1 a 1, un mol a un mol. Entonces, para que lo tomen en cuenta y no se estresen tanto con este tipo de reacciones a la hora de generar la relación mol a mol. Siempre va a ser en argentométricas y en la de la dureza del agua la relación va a ser 1 a 1. Ok, ahorita vamos a ver el ejemplo de la dureza del agua, que es el último. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Dice, en titulaciones argentométricas se requiere estandarizar disoluciones de nitrato de plata contra cloruro de potasio calidad primaria utilizando el cromato potasio como indicador. Simplemente es el indicador del cromato potasio. Calcule el volumen de nitrato de plata necesario para reaccionar con 0,1826 gramos de cloruro de potasio al 100% puro si un litro de la solución se preparó disolviendo 17,936 gramos de nitrato de plata. Vamos a verlo en dibujitos y a explicarlo para que se entienda mejor. Aquí tenemos la reacción. En una titulación argentométrica dice que se requiere estandarizar nitrato de plata contra cloruro de potasio. Nitrato de plata contra cloruro de potasio. Recuerden que el cromato potasio es simplemente el indicador. Entonces, vean que hasta aquí mismo nos lo corroboran. Bueno, nos piden el volumen para reaccionar, el volumen de nitrato de plata, para reaccionar con KCl. Y nos dan la masa de KCl. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Yo necesito saber, o bueno, lo que estoy titulando es el nitrato de plata. Y lo que dice es que yo puse a reaccionar una cantidad que yo había preparado de nitrato de plata, que fue 1 litro. Yo tenía 1 litro, una botella de 1 litro de nitrato de plata acuoso. Después de haber pesado 17,936 gramos de nitrato de plata, lo llevé a 1 litro con agua destilada. Agité bien y ya esto está en disolución con agua destilada. Y necesito saber cuánto de este frasco, vean que aquí me dicen 1 litro de la solución se preparó disolviendo 17,936 gramos de esto. Entonces, esta es mi botella de 1 litro con esta solución, ya después de haber pesado esto y llevado 1 litro con agua destilada y agitado. ¿Cuánto de este balón o cuánto de este líquido me va a reaccionar con los 0,1826 gramos de cloruro de potasio puro que yo tenía para generar la reacción? Entonces vamos a ver. Comienzo con los 0,1826 gramos de cloruro de potasio, ¿verdad? Que es lo que inicialmente yo voy a poner a reaccionar. Y aquí necesito pasarlo a moles para generar la relación mol a mol. Entonces aplico la masa molar del cloruro de potasio. Utilizamos acá lo que es la relación, que como les dije en argentométricas es 1 a 1. Igual ustedes acá lo pueden corroborar. Y después de esto ya eliminamos los moles de cloruro de potasio, nos quedan moles de nitrato de plata. Y en este caso aplico la masa molar para llegar a la masa de mi analito, que en este caso sería la masa de nitrato de plata. La masa de mi analito en este caso fue 0,4161. Esta fue la masa de nitrato de plata que me reaccionó con estos 0,1826. ¿De acuerdo? Pero yo lo que estoy necesitando acá es un volumen. Lo que me están pidiendo es cuánto volumen de nitrato de plata se necesitó de todo ese litro que yo preparé para que reaccionaran estos 0,1826 gramos de cloruro de potasio. Entonces, ya tengo la masa de mi analito, la masa de los gramos de nitrato de plata. ¿Y qué le estoy aplicando acá? La solución que yo había hecho. ¿Por qué? Porque yo necesito el volumen. ¿El volumen de qué? De ese nitrato de plata que reaccionó con ese poquito que habíamos pesado de cloruro de potasio. Entonces, esta masa de mi analito yo la voy a multiplicar por el litro de disolución que yo preparé, por 1 litro que yo preparé, y lo voy a dividir entre la masa que yo necesité o que yo requerí para poder
llegar hasta ese litro de esa solución de nitrato de plata. ¿Con eso qué me va a pasar? Con eso yo puedo eliminar la masa o los gramos de nitrato de plata y me va a quedar el volumen de nitrato de plata, que serían 23.19 mililitros, que es el volumen. O sea, yo preparé 1 litro y comencé a adicionar mediante la bureta nitrato de plata hasta que reaccionara el cloruro de potasio, y cuando llegué a 23.19 mililitros ya me reaccionó ese cloruro de potasio. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que está sucediendo ahí, y eso es, digamos, el volumen de reacción que yo requerí de nitrato de plata para poder poner a reaccionar los 0,1826 gramos de cloruro de potasio 100% puro. ¿Ok? Vean que aquí ya vamos poniéndole un poquito más de sazón al asunto. Entonces analicen muy bien este ejercicio. Vale, vamos con el último. El último tiene que ver con lo que es dureza del agua. Aquí, como les dije anteriormente, las relaciones estequiométricas son de 1 a 1. Y para hablar un poquito de lo que es dureza del agua, la dureza del agua se mide en lo que son partes por millón, que es una concentración que se utiliza también, o una unidad de concentración que se utiliza también cuando las cantidades de analito que tiene una muestra son muy muy pequeñas. Entonces vean que las unidades son miligramos por litro, son unidades muy pequeñitas. Vean que hasta lo mismo, la misma unidad dice partes por millón. Entonces la relación tiene que ser de 1 a 10 a la 6, por eso se llama partes por millón. Y se utiliza cuando, como les dije anteriormente, la concentración de mi analito es muy baja. Entonces en ese caso utilizo este tipo de concentración en vez de la normal que hemos venido conociendo, que es mol por litro, ¿verdad? Entonces este es otro tipo de unidad que se utiliza demasiado a nivel de análisis químico. Se utiliza demasiado. La utilizamos para lo que es todo lo que es absorción atómica, todo lo que es HPLC. Entonces lo que son análisis ya cuantitativos especificados de lo que es química, se utilizan este tipo de unidades, partes por millón. Vamos a verlas más a fondo en lo que es instrumental, ¿de acuerdo? Pero es importante que también la manejen como hemos venido manejando, o como yo trato de que por favor manejen todas las anteriores. Y en este caso, partes por millón, lo que significa la unidad es tantos miligramos de la sustancia entre 1 litro de disolución. ¿De acuerdo? Vean que ¿cómo se llama? Digamos, el significado de la unidad, siempre el denominador va a ser la unidad. Recordemos eso. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de dureza del agua, aquí, digamos, como les digo, es un tipo de análisis que se le hace al agua para determinar la cantidad de iones presentes en el agua, y esta cantidad se mide en lo referente a lo que son las partes por millón de carbonato de calcio principalmente, por eso les puse aquí el asterisco, y partes por millón de carbonato de magnesio. Pero la mayoría de análisis se hacen con respecto a los partes por millón de carbonato de calcio. Ahora bien, la dureza del agua ayuda a medir si el agua es blanda, o sea, si tiene baja concentración de carbonato de calcio, si es una agua normal, dura. Entonces los miligramos de carbonato, o sea, los partes por millón de carbonato de calcio tendrían que andar alrededor de los 120 partes por millón. Una agua blanda anda alrededor de los 60-90 partes por millón. Y una agua dura, muy dura, llega hasta los 320 partes por millón. ¿Ok? Esto va a influir en ¿qué? En que sea un agua apta para consumo, en que sea un agua apta para sembrado, en que sea una agua apta para realizar ciertas operaciones industriales. Entonces es importante un dato como lo que es la dureza del agua, y como les dije inicialmente, se transmite a través de lo que son las partes por millón o los miligramos por litro de carbonato de calcio principalmente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Yo tengo una alícuota. Alícuota, recuerden que es lo que yo voy a analizar en una muestra, o alícuota es el volumen específico, correcto, exacto de una muestra. En este caso,
una alícuota de 150,0 mililitros tomada desde una pipeta de agua de tubo. Se llevó, esto es un tratamiento que se le hace a la muestra, se llevó a pH 10 con un buffer. El buffer es una sustancia que ayuda a controlar los cambios de pH bruscos, y se tituló o se valoró con disolución de EDTA disódico, y nos dan la concentración del EDTA, que sería el titulante. EDTA es ácido etilendiamín tetracético, ¿ok? Y dice que tiene una concentración de 0,01024 mol por litro, y que se consumió o sea, volumen consumido de la bureta fueron 15.13 mililitros de EDTA. En la muestra yo tenía los 150 mililitros de la alícuota del agua. Ok, esto lo pasé a litros. Ok, vean que aquí tengo, ¿verdad?, que en la muestra yo inmediatamente la pasé a litros. Puedo pasarlo hasta el final, no hay ningún problema. Pero ¿por qué lo pasé? Porque yo aquí voy a necesitar miligramo por litro. Recuerdan un caso anterior, en el de la titulación del yodo, que ocupábamos mol por litro, y ese volumen que estaba en mililitros lo pasamos a litros. Acá yo necesito los miligramos por litro de carbonato de calcio. Entonces voy a buscar los miligramos de carbonato de calcio, y el volumen que yo tenía sería la muestra, porque la muestra ya tiene el carbonato de calcio. Entonces serían esos 0,15 mililitros de la disolución de el carbonato de calcio que yo adicioné acá en el Erlenmeyer para hacer el análisis o la titulación. Entonces iniciamos con el volumen consumido de EDTA, que serían los 15,13 mililitros, y le aplicamos la masa molar, la molaridad, que es la concentración que viene acá. Con esto eliminamos los mililitros y quedamos en moles de EDTA. La relación entre qué va a ser entre moles de EDTA y moles de carbonato de calcio, porque es lo que yo necesito averiguar. Por eso les di como la pequeña introducción de lo que era la dureza del agua al principio. Ya cuando yo elimino estos moles de EDTA y me quedan los moles de carbonato de calcio, los voy a rematar con lo que es la masa molar del carbonato de calcio, para eliminar estos moles de carbonato de calcio y llegar a mi masa de analito. Ok, mi masa de analito va a ser 0,01551 gramos de carbonato de calcio. Pero, ¿qué pasa acá? La ocupamos en miligramos. Entonces vamos a pasar a miligramos y tenemos 15.51 miligramos de carbonato de calcio. Ok, esta sería ya mi masa de analito. Recuerden, si nos pidieran un porcentaje, entonces ahí es otra historia, pero ya tendríamos mi masa de analito. En este caso, yo lo pasé a miligramos porque me están pidiendo las partes por millón de carbonato de calcio. Entonces simplemente aplico las partes por millón de carbonato de calcio, miligramo sobre litro, serían los miligramos, que serían los 15.51 miligramos de carbonato de calcio. Lo dividimos entre la masa, entre el volumen de la muestra, pero en litros, que ahí estaba contenido el carbonato de calcio, que serían los 0,15 litros, que fueron estos 150 mililitros que tenía el Erlenmeyer, y eso ya me da, hago la división respectiva, y eso me da 103.4 partes por millón de carbonato de calcio. Eso quiere decir que es un agua buena, que es un agua que no es muy blanda y no es muy dura, entonces sí es apta para consumo y para otro tipo de cosas, y sí es buena como para sembradío y otro tipo de cosas. Entonces son detalles que se pueden obtener de un tipo de análisis de estos. Luego vamos a ver en el laboratorio cómo realizarlo. Yo sé que es un poquito tal vez que sería bonito estar como viendo la experiencia y haciendo la práctica al mismo tiempo, pero cuando estemos en el laboratorio vamos a retomar y explicar bien todas estas partes para que ya terminemos de quedar bien con lo que es la parte práctica en el laboratorio. Ok, muchachos, practiquen mucho, por favor. Recuerden que cualquier consulta, estamos en el grupo, practiquen mucho, mantengámonos en comunicación. Si necesitan algo, estamos para lo que necesiten, y que pasen un excelente día. Bueno, me despido. Saludos.